Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Andrea Hidalgo, yo soy la profesora de lectura comprensiva, trabajo con la profesora María Cristal y la idea es que trabajemos ahora en este video un poco los elementos del circuito de la comunicación. Todo el material ustedes lo tienen, por supuesto, en el cuadernillo que está en el Classroom y también en la clase que nosotros vamos a ir subiendo. Pero es importante que podamos ir reflexionando acerca de estos conceptos que van a tener que leer, obviamente, de manera directa. Muy bien, todos recordarán que el circuito de la comunicación está conformado por elementos básicos como el emisor, que envía un mensaje a un receptor. Esto es algo que, por supuesto, ustedes vienen viendo desde la primaria, pero que esta vez lo vamos a ver reformulado y con mucha mayor intensidad. Tenemos un emisor que envía un mensaje a un receptor, lo hace a través de un canal. El canal nosotros normalmente decimos es la vía, ¿no? Puede ser oral, puede ser escrito, y en el caso de las nuevas tecnologías, obviamente por vídeo, con imagen. Esto es algo que las nuevas tecnologías han reformulado las formas de comunicación y el canal por el cual se lleva un mensaje del emisor al receptor. Y por supuesto va a utilizar un código. El código es el sistema de signos, es decir, el lenguaje, ¿no? En nuestro caso, el código va a ser el idioma y va a ser, por supuesto, el español. Muy bien, emisor, mensaje, receptor, canal, código, y un elemento fundamental que tiene todo mensaje es un referente. En este concepto a veces hacen un poco de aguas porque es el concepto menos tangible tal vez o que menos se ha trabajado a lo largo de la escuela secundaria. Referente es aquello a lo que me refiero, es decir, podríamos de manera reduccionista decir que es el tema. Si yo digo, por ejemplo, este es un pizarrón, puedo decirlo en español como lo acabo de decir, el código es español, este es un pizarrón. Puedo cambiar el código y decirlo en inglés, es decir, this is a blackboard. Fíjense, el mensaje va a variar si yo varío el código, ¿no? Porque el mensaje es literalmente lo que digo. Pero el referente no varió. Porque si yo digo, este es un pizarrón, ahora lo digo en inglés, this is a blackboard, el referente, el objeto al cual yo estoy aludiendo en mi mensaje, sigue siendo el mismo, ¿no? Lo que ha variado es el mensaje, la construcción de ese mensaje. Es decir, ese sistema de signos, en ese sistema de signos, esas palabras, ese grupo de palabras, esa conformación fonética, se modificó y entonces varió mi mensaje, pero lo que no cambió fue el referente. Entonces, repasemos. El referente es aquello a lo que me refiero cuando yo envío un mensaje. Dicho esto, así es realmente muy reduccionista. Esto responde este circuito de la comunicación a Roland Jacobson, ¿no? En la década del 60. Y Kerber Torrecchioni, en la década del 80, lo va a reformular y va a decir, a ver, si yo tengo un emisor real y un receptor real, que son personas, ¿no? Personas reales que se están comunicando, bueno, esto está absolutamente incompleto. Entonces lo que va a decir Kerber Torrecchioni es que tenemos que empezar a considerar diferentes elementos que tienen que ver con ese sujeto que emite y con este sujeto que recibe. Y uno de esos elementos, va a decir, son las competencias que va a tener tanto el emisor como el receptor. Y una de esas competencias, va a decir Kerber Torrecchioni, es la competencia comunicativa. ¿Qué es la competencia comunicativa? Va a decir, en realidad hay dos tipos de competencias comunicativas. La competencia lingüística. Cuidado con el concepto de competencia. Competencia no quiere decir competir. Competencia tiene que ver con el conjunto de saberes que yo tengo, todo aquello que yo sé y todo aquello que yo conozco, y se pone en juego a la hora de comunicarse. Entonces la competencia lingüística será todo aquello que yo sé y que conozco acerca del lenguaje que estoy usando. Y también va a haber una competencia, va a decir Kerber Torrecchioni, que se llama paralingüística. ¿Qué
será lo paralingüístico? Bueno, la palabra para, ustedes saben, viene del griego, bueno, si no saben les cuento, porque soy profe de griego también. Para, que quiere decir alrededor de. Entonces, lo paralingüístico es todo lo que acompaña el lenguaje, lo que está alrededor del lenguaje. A ver, ¿y qué sería lo paralingüístico? Todo lo que tiene que ver con qué. Por ejemplo, con los gestos, con las señas, con el tono de voz, la figura tonal. Si estuviéramos en un aula, ¿no?, presencial, y por ejemplo fuera un aula muy bulliciosa y ustedes estuvieran hablando, yo entro al aula y digo silencio, no es lo mismo que si yo entro al aula y digo silencio, ¿no? En ese tono ustedes van a decodificar que estoy enojada, que puedo tomar represalias, que después hay que pensar que viene el examen. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros todo el tiempo estamos interpretando también desde lo paralingüístico, ¿no? Desde los gestos, desde las señas, desde la figura tonal. Repasemos entonces, competencias comunicativas, tanto para el emisor como para el receptor. Competencias lingüísticas, el conjunto de saber que yo tengo de mi lengua, ¿no? Es decir, cómo domino yo ese lenguaje, cómo manejo los registros, cómo me puedo comunicar, el vocabulario que utilizo, la fluidez. Todo eso correspondería a la competencia lingüística. Y la competencia paralingüística es aquello que acompaña, que está acompañando a lo que tiene que ver específicamente con el lenguaje, que son los gestos, las señas, el tono, etc. Cuidado, ¿no? Porque el concepto de competencia, yo quisiera hacer un alto acá, es muy importante. Yo creo que a veces no tenemos verdadera conciencia de lo que significa ser competente comunicativamente. Un sujeto que domina el lenguaje, que tiene competencias en su lengua, bueno, o en una segunda lengua, pero en la lengua en la que se está comunicando, ese sujeto tiene poder con respecto al otro, ¿no? Maneja esa situación comunicativa, tiene dominio de esa situación. Si no lo creen, no sé, pregúntenles, por ejemplo, a los políticos que cuando van a estructurar su discurso para convencer al otro, en realidad se asesoran con gente que está formada en esa competencia comunicativa, en esa palabra que yo tengo que decir para captar la atención de mi receptor, ¿no? Para lograr convencer al otro de lo que yo quiero proponer. Bueno, muy bien. Herbert Orecchioni, entonces, década del 80, va a decir, superando al circuito tradicional de Roman Jakobson, va a decir, no es lo único la competencia comunicativa. Nosotros también vamos a tener lo que se llama competencia cultural e ideológica. Cuanto más competente soy, mejor me posiciono en esa comunicación, ¿no? Bueno, de nuevo, competencia cultural e ideológica que va a tener que tener tanto el emisor como el receptor. A ver si entendemos el concepto de competencia cultural. Va a ser, por supuesto, ese conjunto de saberes que yo tengo, pero que tiene que ver no tanto específicamente con el lenguaje, sino que tiene que ver con todo ese universo cultural que representa o que involucra ese idioma y esa comunidad discursiva en el uso de esa lengua. Ejemplos de competencias culturales. Hay muchos, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre pensar, voy a Rosario y le pido un tostado. Y posiblemente tostado, la palabra tostado, saben lo que es tostar, pero no representa algo que yo voy a poder consumir en un bar, ¿no? ¿Por qué? Porque culturalmente un tostado en Rosario es un Carlitos, por ejemplo. Y así podríamos dar un montón de ejemplos. No alcanza solamente con saber las palabras, yo tengo que saber culturalmente qué es lo que corresponde usar en ese contexto comunicativo, ¿no? Yo siempre doy ejemplos también de los choques culturales, por ejemplo, que se presentan con lenguas que son absolutamente o diametralmente opuestas a nuestra cultura. Yo trabajé muchos años con estudiantes asiáticos, entonces todo el tiempo estoy enfrentada de alguna manera a la cultura asiática. Y me ha pasado, tengo muchos ejemplos de esto, por ejemplo, que venga un alumno, un estudiante chino, y me trae un regalo. Si ustedes vieran ahora en casa, por ahí van a ver que tengo muchos objetos y muchos
presentes traídos de China. Entonces viene el estudiante, me regala, me da ese regalo, ese presente, me lo entrega. ¿Y qué hacemos nosotros desde nuestra pragmática, desde nuestras prácticas culturales, cuando alguien nos da un regalo? Y bueno, obviamente, muchas gracias, lo primero. Pero ¿qué es lo segundo, lo próximo que hacemos? Inmediatamente nosotros tenemos que abrir ese regalo. Lo abrimos, porque si nosotros no abrimos el regalo, el que nos regaló eso interpreta que no me interesa su regalo, que no le presto atención a eso, a ese gesto que me está dando un regalo. Bueno, entonces viene mi estudiante chino, me trae un presente y lo primero que hago, por supuesto, agradezco y abro el presente. Y entonces escucho entre ellos que dicen, lo va a abrir, pero el lo va a abrir era como una invasión extrema a su cultura, ¿no? Como si estuviera haciendo algo absolutamente invasivo o algo totalmente fuera de lugar. Entonces, bueno, ahí comienzo a indagar y mi estudiante dice, Tashla away, ¿no? Como que me perdonan porque soy profesora extranjera. Entonces ahí empiezo a preguntar, bueno chicos, a ver, cuéntenme por qué no puedo abrir el regalo. Entonces ahí mi estudiante me dice, no, pasa profesora, que si usted abre el regalo en presencia de la persona que se lo regala, implica que usted le preocupa más o le importa más el regalo, el objeto, que el hecho de que le están regalando. Siempre un presente en nuestra cultura se tiene que abrir cuando la persona que te lo regaló no está presente. Eso es competencia cultural, ¿no? Tal vez yo podía hablar en ese momento un poco de chino, más rudimentariamente que ahora seguramente, pero podía mínimamente comunicarme, pero yo no tenía la competencia cultural que me permitiera a mí comunicarme de manera lo suficientemente fluida como para no tener ese enfrentamiento cultural. Entonces las competencias, cuidado, porque las competencias culturales a veces traen más conflictos a la hora de comunicarnos que las competencias específicamente lingüísticas o paralingüísticas. Bueno, muy bien. Espero se haya entendido hasta acá. Vamos rápidamente a lo que son las competencias ideológicas. Yo creo que esta competencia, la competencia ideológica, se entiende mucho mejor si nosotros pensamos en ejemplos, ¿no? Yo prefiero explicarlo a través de un ejemplo. Supónganse que yo estuviera en un aula, en este momento estuvieran ustedes allí de manera sincrónica, presentes, y yo les digo, a ver, una persona cualquiera, X, levantó una bandera roja. ¿Qué decodifican, qué interpretan ustedes por bandera roja? Y seguramente van a decir, bueno, es la bandera de peligro, tal vez alguno diga, no, bueno, implica que no puedo avanzar. Otro me va a decir, posiblemente, no, es que no podés ingresar al mar, en el caso de que conozcan el mar. Puede haber alguien que diga, por ejemplo, es la bandera de Avellaneda, del Club Independiente. Y va a haber otro que posiblemente me diga lo que estoy esperando, que es, ah, no, la bandera roja simboliza la bandera comunista. Entonces, a ver, yo soy un chico de 10 años, le digo, levantó la bandera roja, posiblemente va a poder decir todas las anteriores, que no puedo avanzar, que implica peligro en el mar. Puedes dar muchas opciones. Lo que seguramente no me va a decir es que representa la bandera comunista. ¿Por qué? Porque todavía no adquirió esa competencia ideológica que le permita decodificar la bandera roja como bandera comunista. Y eso no significa que no sea competente comunicativamente, ¿no? Que lingüísticamente no domine ese corpus de palabras como para comunicarse fluidamente, solo que todavía no adquirió la competencia ideológica. Bueno, en este caso se tiene que dar en el emisor y en el receptor. Muy bien. También Herbert Orecchioni va a hablar de lo que se llama determinación psicológica. Determinación psicológica? Bueno, simplemente es el estado de ánimo. Y créanme que el estado de ánimo es condicionante
a la hora de comunicarnos, ¿no? No es lo mismo, obviamente, si estoy en una clase presencial, las 10 de la noche, después de que, no sé, llegué absolutamente cansada, atravesé piquetes, no sé, logré llegar a clase, di clase durante 10 horas consecutivas y posiblemente mi determinación psicológica a las 10 de la noche no va a ser la misma que a las 9 de la mañana. Bueno, obviamente afecta porque soy una persona real, ¿no? Que esto es lo que plantea Kerber Torrichioni, ese sujeto real que es el emisor y ese sujeto real que es el receptor, bueno, tiene una vida y le pasan cosas. Eso es la determinación psicológica. Estoy siendo algo reduccionista, pero es para que ustedes puedan avanzar luego con la lectura teórica, que es un poquito más compleja. Y también otro elemento, hay muchos más, pero vamos a cerrar con este, otro elemento que incorpora Kerber Torrichioni es lo que se llama modelo de producción y modelo de recepción. Esto es simple de entender también, ¿eh? Se los voy a explicar con un ejemplo. Yo creo que con ejemplos se entiende mucho mejor. Miren, si yo les digo, por ejemplo, querido amigo, ¿qué interpretan ustedes que es lo que va a seguir? ¿Qué modelo, qué cosa va a haber ahí con la cual yo me voy a escribir o voy a leer o voy a trabajar? Querido señor, querido amigo, 2 puntos, o estimado señor, una carta, ¿no? ¿Y por qué yo puedo saber qué es una carta si dije solo 2 palabras? Porque yo ya tengo incorporado ese modelo carta, ¿no? Son como compartimentos estancos vacíos que yo voy a ir llenando, cargando de significado, con diferentes, por supuesto, signos lingüísticos, pero cuyo modelo yo ya tengo incorporado. Entonces, si yo digo, por ejemplo, en lugar de estimado señor, digo, no sé, había una vez, 3 palabras. Y yo estoy segura que automáticamente, cuando yo digo había una vez, todos ustedes están pensando en un cuento, ¿no? El formato cuento, yo ya lo tengo internalizado, y entonces, tanto desde la producción como desde la recepción, yo ya sé, me puedo anticipar a lo que va a seguir, porque ese modelo ya lo tengo totalmente internalizado. Bueno, básicamente esto, hay mucho más, y seguramente podríamos discutirlo cara a cara, pero este no sería el caso. Pero lo vamos a ir viendo cuando estemos en la clase sincrónica. Lo importante también es que ustedes vean que todo esto no se da aislado, no se da suelto, sino que se da en un lugar y en una época, ¿no? Esto es lo que se llama circunstancia comunicativa. Si esto es una comunicación real, intenta reflejar una comunicación real, todo esto se va a dar en una circunstancia comunicativa que es un lugar y una época. Y finalmente me gustaría agregar, porque no lo había dicho, que lo que va a hacer el emisor con ese código va a ser codificar, y lo que va a hacer el receptor con ese mensaje es decodificar. Entonces, en este sentido y en esta materia, lectura comprensiva, nosotros vamos a trabajar con esto, con el modo en el cual yo decodifico, en el cual yo interpreto todo ese sistema de signos con los cuales vamos a trabajar a lo largo de estas clases. Bueno, muchas gracias y seguimos entonces con el próximo tema.